La 1 de la tarde con 38 minutos, señor Pacheco. Mi querido Paco, con mucho gusto de saludarte, con muchos temas como siempre. Uno de ellos, bueno, pues ya desde el viernes Donald Trump nombró al que será el secretario del Tesoro. Es importante, esto ha permitido que el dólar, cuando hay incertidumbre, sobre todo la hay un poco porque pues se interpreta que Donald Trump va a entrar con muchos aranceles, obviamente en el caso México es particular, pero en el resto del mundo, y con el nombramiento del secretario del Tesoro, que se llama Scott Bessent, y es interesante su perfil, porque bueno, primero una cosa que me resulta interesante es que le había dicho a Donald Trump que debería nombrar a una suerte de presidente del Fed en la sombra y con eso debilitar a Jerome Powell, al actual presidente del Fed. Es decir, como si, lo voy a poner como ejemplo porque no es el caso ni no tiene nada que ver con la realidad, pero haz de cuenta que Claudia Sheinbaum dijera, oye, pues Edgar Amador va a ser el que voy a nombrar como gobernador del Banco de México cuando se va a Victoria. Y entonces pues le quitaría cierta credibilidad. Lo que me parece interesante de Bessent, que fue quien lo propuso, es que pues claramente le hablaron a un montón de personas y le dijeron es pésima idea y cambió de opinión y dijo no, bueno, ya lo pensé mejor, sí, mala idea. Y lo que necesita siempre en cualquier gobierno o en cualquier posición de liderazgo es personas que vean datos y cambien su opinión respecto a la realidad. Cuando se vuelve un tema muy ideológico, los errores pueden ser amplificados. ¿Por qué? Porque te mantienes en la necedad y entonces los errores se hacen más grandes y no hay curva de aprendizaje. Entonces, bueno, es un buen dato de este tipo. Y obviamente los mercados lo que están viendo, pues como es tan ortodoxo, digamos, es un típico secretario del Tesoro, pues eso hace pensar, la lógica te diría, oye, no puedes aplicar aranceles a todo el mundo porque vas a hacer dos cosas. Debilitar la competitividad de las empresas estadounidenses que viven también de muchos insumos. Dos, frenar las exportaciones de Estados Unidos, que a lo mejor no son tan importantes como un país como México, como Alemania, ¿no? Pero pues te van a aplicar reciprocidad. 3, vas a generar más inflación. Y 4, vas a afectar de forma grave las economías de Texas y California. Exacto. Que son, entonces, mala idea. Que son la base de tu economía. Exacto. Entonces ahí punto positivo. Y eso me lleva a algo que platicábamos hoy temprano en el Noti de televisión, Paco. Esta es una declaración que hizo Chrystia Freeland. Chrystia Freeland fue con quien México negoció en la parte de Canadá. O sea, negociamos con dos, con Robert Lighthizer y Chrystia Freeland. Chrystia Freeland de Canadá, ya la hicieron viceprimer ministro, o sea, es la número 2. En esa época solo era, pues digamos, el equivalente a una secretaria. Exacto. Y entonces dijo Chrystia Freeland lo siguiente con respecto al tema México. Después fue la declaración de Trudeau, que por eso como que tapó el ruido de lo que vamos a escuchar. Perfectly aligned with the United States, and that means we are not a backdoor to Chinese unfair traded goods. However, the same cannot be said of Mexico. And I have heard personally from members of the Biden administration, from people who have been strong supporters of President Trump and who are his advisors, very grave concerns about Mexico serving as a backdoor for China into the North American trading space. I believe those concerns. Bueno, ahí lo que dice Chrystia Freeland es, nosotros estamos totalmente alineados con Estados Unidos, no somos ninguna puerta trasera de China. Preocupantísimo lo que acabo de escuchar. Sí, y dice, pero México sí, y esto es importante, dice, he hablado con funcionarios del gobierno de Biden, funcionarios de los que van a venir de Donald Trump y están muy preocupados por México. Y entonces, pues México no tendría que ser una puerta trasera para la entrada de mercancías chinas. ¿Qué están pidiendo en específico? Porque la conferencia es larga. Obviamente no todo trató de México, hablaron de muchas cosas de Canadá. Básicamente, lo que pasa es que en mayo Joe Biden, el gobierno de Joe Biden, anunció un bloque de aranceles, por ejemplo, 50% a los paneles solares, 100% a los vehículos eléctricos, 25% a las baterías de litio. Y Canadá anunció exactamente lo mismo para julio. De hecho, en Canadá estaba viendo este fin de semana que el arancel 100% a los vehículos eléctricos entró a partir de octubre. Entonces, pues lo que le están pidiendo a México es, oye, lo mismo. Reciprocidad. Y obviamente también yo creo que está el factor, hay dos factores adicionales que los platicábamos. Es uno, tiene presión interna Justin Trudeau, porque esto surge con más fuerza a partir de las declaraciones del gobernador de Ontario, en donde dice, oigan, pues deshagámonos de México, y eso pues te deja un Trudeau que
ha dicho en varias ocasiones que sí le gusta el TEMEC y tal, pero pues le generan presión. En segundo lugar, porque si hay una piñata más visible que tú que seas la piñata, pues te ayuda, ¿no? Aunque es un error de cálculo. Y tercero, pues esto que estoy diciendo. Hoy la presidenta Claudia Sheinbaum habla al respecto. Me parece, Paco, que tenemos que entender la realidad política de Estados Unidos y de Canadá. De otra, no les vamos a explicar, porque yo no veo que le presentemos datos a Donald Trump diciéndole, oye, si expulsas a los migrantes vas a tener más inflación, vas a tener menos impuestos y además Texas y México están muy vinculadas y California, como ahorita lo decías, la primera y la segunda economías más grandes, te vas a hacer un daño y además si rompes las cadenas de valor de la región Norteamérica, México, Estados Unidos, varias empresas, y Trump va a decir, no conocí esos datos, no, se cancela todo. Pues obviamente no. Mira, esto fue parte de lo que dijo hoy temprano en la mañana la presidenta. Ya lo vamos a presentar aquí en la mañanera de manera ordenada. Vamos a demostrarle con datos muy claros, con fuentes precisas, al gobierno de Estados Unidos y algunos del gobierno de Canadá o de los gobiernos locales que aportan las y los mexicanos en Estados Unidos. Lo que aportan al consumo, lo que aportan al trabajo, lo que aportan en impuestos. Realizan trabajos de primer orden, cómo contribuyen a la economía de Estados Unidos. Demostrar también cómo Estados Unidos se beneficia de las exportaciones mexicanas. Entonces, pues la verdad es que sí, de acuerdo. O sea, el argumento está muy bien, es correcto, pero eso no es lo que nos va a ayudar a negociar con Donald Trump y eventualmente con Canadá. Te voy a decir de dónde viene ese pensamiento. Según lo que he escuchado de fuentes internas del propio gobierno, así fue un poquito la dinámica de la negociación del TEMEC, en donde había algunos temores y algunas cosas y se pusieron los datos sobre la mesa y eso hizo que algunos de los negociadores de ambos países tomaran decisiones un poco más afines a lo que se les estaba diciendo. Ahora, no sé si esto vaya a funcionar ahorita, ¿no? Porque en aquel momento todavía, como tú dices, estaba un Trump que se estaba sentando en la mesa. Hoy en día ese Trump ya sabe cuáles son el resultado y ya cuál es el cálculo político de las decisiones que toma. Y evidentemente nunca ha tomado una decisión que tenga una carga de lógica. O sea, lo único que hizo fue escuchar al electorado. Es un tema político. Y si yo escuchara a Paco, y eso ayudaría porque eso ha sido otros momentos en otras partes de la negociación con Estados Unidos a lo largo de la vida del primero Telecan y ahora del TEMEC, es que si yo escuchara, oye, vamos a hacer una gira en Iowa, vamos a hacer una gira en Texas, vamos a hacer una gira para explicarles a los, no solo a los ciudadanos, porque pues no vamos a hacer, o sea, a México no le queda hacer proselitismo, pero para habilitar el cabildeo de las empresas que se van a ver afectadas y decirles, acá está México, y vamos a hacer una estrategia en Washington para que el Congreso republicano, es otra historia. Pero no les vamos a explicar por qué somos tan buenos a Donald Trump, porque así no va a funcionar, ni a Canadá. Y luego entender, y por eso me parece muy acertado lo que dijo el secretario de Hacienda, que no es la primera vez que lo dijo, ya lo había dicho en julio de este año, es vamos a crear más empleos en Estados Unidos, en México y Canadá, sustituyendo las cadenas de valor de China. Eso. Bueno. Así es. Señor Pacheco. Gracias, Paco.